Vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Mi nombre es Juan Esteban Quirós, yo soy residente de primer año de cirugía general de la UPB y el tema del que vamos a hablar hoy es de las guías de manejo de infecciones intraabdominales. Antes de iniciar la charla, agradecer al doctor Sebastián Tavares por la asesoría para la preparación de la misma y poderla traer a todos ustedes. Pues el objetivo que nos trazamos con esta charla es revisar las guías de diagnóstico y manejo de las infecciones intraabdominales. Nos basamos principalmente en las guías del consenso de la sociedad, las distintas sociedades de infecciones quirúrgicas y la Sociedad Americana de Trauma, que su última versión fue en el 2020 y previamente pues teníamos una versión del 2013 y una actualización del 2016 y también nos basamos de las guías de la ISA del 2010 que todavía tiene algunos puntos vigentes en la actualidad. Entonces, para empezar, ¿cómo definimos qué es una infección intraabdominal? Entonces, una infección intraabdominal es cualquier infección que afecte a uno o varios órganos, ya sea sólidos o huecos, dentro de la cavidad abdominal. Clasificaciones hay muchas, pero la que nos propone la guía y la más sencilla es clasificarla una infección intraabdominal no complicada y una infección intraabdominal complicada. La no complicada la definimos aquella infección que solo va a comprometer un órgano y que no va a tener extensión al peritoneo, mientras que la complicada va a ser aquella que va a comprometer más allá del órgano, varios órganos, o cuando ya hay extensión al peritoneo, entonces una peritonitis localizada o difusa. Y entonces, ¿por qué es importante hablar de infecciones intraabdominales? Vemos entonces que es una infección, son infecciones, son entidades comunes a nivel mundial, es una urgencia quirúrgica. La mortalidad da cuenta del 9.2% de todas las causas de muertes no traumáticas y todo esto va a aumentar el uso de recursos en los sistemas de salud, estadías prolongadas en los servicios de hospitalización, va a llevar a enfermedades críticas crónicas y una recuperación más prolongada. Y entonces traemos este primer estudio, que es el estudio WIS, fue un estudio observacional multicéntrico en más de 130 instituciones a nivel mundial entre octubre de 2014 y febrero de 2015 con más de 4.000 pacientes. Y lo que nos mostró este estudio fue primero esto, que una mortalidad superior al 9%, y lo otro es que la mortalidad en infecciones intraabdominales complicadas se va a ver afectada significativamente por las condiciones del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Se van a morir más aquellos pacientes de mayor edad, comorbilidades, que tengan estas comorbilidades descompensadas, o en aquellos que cuando se presenta la infección intraabdominal, si ya tienen shock séptico, se van a morir más que aquellos que no tienen sepsis o solo sepsis. Este otro estudio se realizó en varios continentes, fue en el 2012, publicado por la ITSA, que nos muestra que las infecciones intraabdominales dan cuenta del segundo foco del shock séptico después de la sepsis pulmonar. Entonces, se cogieron más de 10.000 pacientes y las infecciones intraabdominales eran más del 21%. Y de ahí la importancia entonces de hablar de esto. Pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de las infecciones intraabdominales? Lo primero es que vamos a hacer un enfoque general de lo que es infecciones intraabdominales. Hablar de cada una de las entidades, llámese apendicitis, diverticulitis, se sale de los objetivos pues, de la charla, porque cada una de ellas sería hablar de forma muy extensa. Entonces, tenemos que esas infecciones intraabdominales puede tener un espectro de presentación muy amplia. Puede ir desde un paciente que tiene un dolor abdominal leve, síntomas inespecíficos, a un paciente que ingresa al servicio de urgencias con un dolor abdominal intenso de rápida progresión, con dolor o sensibilidad o signos de inflamación local, pero también puede tener compromiso sistémico, fiebre, elevación de reactantes de fase aguda, principalmente leucocitosis con desviación de estos a la izquierda, aumento de la PCR, o en algunos casos que se use la procalcitonina. Y en el peor escenario, pues puede llegar un paciente en disfunción multiorgánica con signos de hipoperfusión, sea oligúrico, anúrico, con deterioro del estado de conciencia. Entonces es importante aprender a reconocer todo este espectro de manifestaciones que puede tener un paciente con una sospecha de una infección intraabdominal. Entonces, como todo en medicina, lo primero es que tenemos que hacer una historia clínica completa. Estos pacientes debemos indagar por los antecedentes
por las características del dolor, cuándo inició y qué síntomas asociados tiene. Un examen físico también que debe ser completo, cefalocaudal, y ya cuando yo tenga estos dos, esa historia clínica y ese examen físico completo, sí voy a determinar qué ayudas paraclínicas y qué ayudas diagnósticas voy a realizar en mis pacientes. Y esta es la primera cuña también que les voy a dejar a todos. Los paraclínicos siempre deben tener un porqué. O sea, si nosotros vamos a pedir un paraclínico, una ayuda diagnóstica, debe ser porque yo tengo un propósito. Entonces siempre debemos estar encaminados en qué estoy sospechando y qué busco al pedir esta imagen o este paraclínico. Ya cuando tenga esos exámenes, esas ayudas diagnósticas y confirme que estoy ante un paciente con una infección intraabdominal, ya voy a definir el manejo. Si voy a hacer un manejo no quirúrgico, digamos un manejo por drenaje percutáneo, o si lo voy a llevar ya a un manejo quirúrgico. Y cuando decida que voy a llevar a estos pacientes a un manejo quirúrgico, decidir cuáles son emergentes o cuáles me pueden dar un poco de espera. Con relación a las ayudas diagnósticas, entonces las guías, vuelvo y les comento, estamos hablando del paciente, un enfoque general de un paciente con sospecha de infección intraabdominal. Las guías nos recomiendan hacer un enfoque secuencial iniciando con una ecografía, y aquellas que sean negativas o no concluyentes, realizar tomografía computarizada. Y esto se explica en los estudios que les voy a mostrar a continuación. Entonces, las guías nos mencionan que la tomografía tiene mayor sensibilidad, pues, después del examen físico, es de todas las imágenes la que tiene mayor precisión, pero que en enfoque secuencial de ecografía y en las que no sean concluyentes después de realizar, solo 6% de los pacientes se van a quedar sin diagnóstico. Entonces, por eso ellos recomiendan la ecografía como imagen inicial. Y la resonancia se deja solo para aquellas gestantes con la ecografía no concluyente. Y las guías se basaron en estos estudios. Este primer estudio, publicado en el BMJ en el 2014, se hizo en 6 hospitales de los Países Bajos, 4 hospitales de referencia y 2 universitarios con más de 1.000 pacientes. ¿Qué pacientes cogieron ellos? Entonces cogieron una población en que los pacientes tenían dolor abdominal no traumático de más de 2 horas de evolución y menor de 5 días. Tenían unos criterios de exclusión, eran aquellos pacientes que se fueron de alta del servicio de urgencia sin prueba de imagen, estaban en embarazos o en choque. ¿Qué hicieron ellos? A todos le hicieron inicialmente una ecografía y secuencialmente aquellas que tenían ecografía negativa o no concluyente les realizaron la TAC, siempre después del examen clínico y de laboratorio. Entonces, ¿qué mostró? Cuando le hicieron la ecografía inicialmente se pudo llegar a un diagnóstico final en más del 60% de los pacientes. Y en aquellos con ecografía negativa o no concluyente se les realizó TAC. ¿Qué mostraron ellos? Que cuando se hacía ese enfoque secuencial, esa tomografía después de la ecografía aumentaba la sensibilidad. Y como les mencionaba, solo se pasó por alto el diagnóstico del 6% de los pacientes. Entonces, las guías nos dicen, hágase enfoque secuencial, sobre todo en aquellos países o en aquellos hospitales que el recurso sea limitado, siempre y cuando tengamos la disponibilidad de una persona entrenada para hacer ecografía. Este otro estudio que también sigue esa misma línea se realizó en la Universidad de Stanford con 318 pacientes, y lo que es la mayoría de estos estudios se hizo en pacientes con dolor abdominal, principalmente sospechosos de apendicitis aguda, y se les hizo posteriormente tomografía máximo en las 48 horas posteriores. De esos 318 pacientes, 250 pacientes tenían tanto ecografía, y la tomografía concluyó también que era normal. De estos, este fue el estudio que mostró mayor diferencia: ecografía normal y con tomografía 52 pacientes, y 16 pacientes mostraron diagnósticos alternos. Pero ¿qué pasó con esto? Que esos 16 pacientes, solo 2 de ellos tenían diagnósticos alternos significativos o que requerían un manejo emergente. Pero cuando se hacía el ajuste por subgrupos, se demostró que no se observaron diferencias significativas en los pacientes mayores de 18 años y pediátricos. Este estudio también nos muestra eso. O sea, cogieron en un hospital de Ámsterdam, compararon en más de 400 pacientes hacer un enfoque de una tomografía condicional o secuencial versus una tomografía inmediata, y nos mostró que esa tomografía secuencial identificó de esos 420 pacientes, 251 tenían apendicitis, y en el enfoque de ecografía, tomografía, se diagnosticó más del 96% de los casos. Entonces, ¿qué nos muestran todos esos estudios? Que este enfoque secuencial pues reduce costos y voy a tener el diagnóstico en la mayoría de la población. Este estudio en Corea nos muestra lo mismo. Se realizó una ecografía y la tomografía en las primeras 12 horas, se evaluó por 2 radiólogos, y ningún paciente que se le hizo ecografía y mostraba resultado normal, la tomografía aportó diferencias con respecto a este diagnóstico, y 10 pacientes
Con información adicional en la TAC, solo 5 de ellos, estos hallazgos afectaron las decisiones. Entonces, como conclusión, las guías nos dicen, siempre que esté disponible, hágale primero ecografía. Si hace el diagnóstico con esta, perfecto. Y si no, pues le hace una tomografía. Vamos a hablar entonces ya con respecto al tratamiento. Hay unos pilares de manejo en los pacientes con sospecha de infecciones intraabdominales. Lo primero es el reconocimiento temprano y todo esto por lo que ya venimos hablando. Entonces tengo que hacer un diagnóstico oportuno para poder realizar un impacto sobre todo en estos desenlaces fuertes y un impacto en la morbimortalidad. Cuando yo tengo un reconocimiento temprano, va a ser una estabilización fisiológica del paciente, hacer un adecuado control de la fuente y dirigir una terapia antimicrobiana correcta. ¿Qué pasa? Entonces nosotros lo vamos a ver de forma secuencial y las guías nos los habla paso a paso, pero esto en la práctica debe ser todo de una forma rápida y todo se va haciendo a la vez. Entonces, ¿de qué va a depender la urgencia del tratamiento? ¿O a qué pacientes les corro más o le voy a correr menos? Entonces, primero, la estabilidad fisiológica del paciente. No es lo mismo un paciente chocado, un paciente hemodinámicamente inestable, con signos de hipoperfusión o bajo gasto, que aquel paciente que no los tenga. Entonces, los otros, la velocidad de la progresión. Un paciente que tenga un cuadro clínico rápidamente progresivo requiere que le pongamos más ojo que los que no lo tienen. La cantidad de órganos afectados no será lo mismo, por ejemplo, un paciente con una apendicitis no complicada que aquel que tenga ya una apendicitis perforada con peritonitis o compromiso multiorgánico. Y esta estabilización inicial de los pacientes, las guías nos dice que se hace basada en la campaña sobreviviendo a la sepsis. Y ellos también nos dicen, ojo, estos pacientes sépticos, chocados, que usted ve maluco, córrale. O sea, trate de hacerle un manejo emergente del foco. Entonces, volvemos a lo mismo, vamos a hacer una estabilización fisiológica, un control de la fuente, vamos a definir cómo vamos a hacer ese control de la fuente, si lo vamos a hacer por una técnica quirúrgica o no quirúrgica y vamos a realizar un manejo antibiótico. Entonces, la estabilización fisiológica, ¿qué busco yo con esta? Primero, restaurar el volumen intravascular. Entonces, todo paciente séptico o en choque debe iniciar los líquidos de forma prioritaria, pero la cuña que nos dejen las guías es, paciente que usted no tenga evidencia de sepsis o choque séptico, también, si usted tiene sospecha de infección intraabdominal, debe iniciarle los líquidos. O sea, conclusión, no esperemos a que el paciente esté deshidratado, con falla renal, que esté maluco, que esté chocado para iniciar los líquidos. Y eso nos aplica para todo tipo de infecciones, incluso desde pequeños nos enseñaban eso. O sea, usted estaba enfermo y la abuelita que le daba sopa, la hidrataba, todo eso. Entonces nunca se nos puede olvidar que así usted no tenga al paciente maluco, debe iniciarle los líquidos. También debemos hacer un control de la fuente y un inicio de la terapia antibiótica, pero entonces la pregunta es, listo, le inicio líquidos, pero ¿cómo se los voy a iniciar? Entonces, como ya les mencionaba, las guías en su reanimación inicial se basan en la campaña sobreviviendo a la sepsis y se recomienda entonces iniciar de inmediato, sobre todo en estos pacientes con sepsis y shock séptico, pero también en los pacientes con sospecha diagnóstica. Dice que en aquellos pacientes que tengan algún signo de hipoperfusión o que usted va inestable, debe iniciarle a dosis de 30 cc kilo de peso ideal de cristaloides para parar dentro de las primeras 3 horas, pero idealmente se debe iniciar en la primera hora desde la identificación de este cuadro infeccioso. ¿Cómo puedo guiar esa reanimación? Pues las guías nos dicen guiarla con lactato, principalmente en aquellos pacientes que tengan un lactato mayor de 4, pero si no tengo disponibilidad de esta, o yo también me puedo guiar por la clínica y por parámetros hemodinámicos de los signos vitales. También nos dicen qué líquidos uso. Entonces, hay controversias, pero la mayoría de estudios demuestran que los cristaloides balanceados, principalmente el lactato de Ringer, son superiores que la solución salina normal en mortalidad. Pero hay otros que dicen que la solución salina es igual de efectiva. Conclusión, si tiene lactato de Ringer, úselo, si no, también le puede dar solución salina normal. Los que si no tienen evidencia son los coloides, las gelatinas, la albúmina, entre otros. Este es otro estudio realizado en 2019. Lo que quería evaluar era qué pasaba en esos pacientes que yo no le iniciaba esa reanimación a dosis de 30 cc por kilo en la primera hora. Entonces, lo más importante es que en aquellos que se omitió ese bolo inicial de líquidos de 30 cc por kilo, aumentaba la mortalidad hospitalaria de forma significativa. Y este mensaje es muy importante, era independiente de las comorbilidades. Es decir, también se evaluó en pacientes con falla cardíaca, en pacientes renales, en pacientes con alto riesgo de que tengan sobrecarga de volumen. Y este estudio decía, o sea, inicialmente reanímelo, ya después miramos si hay que hacerle alguna terapia para el control de esa sobrecarga. ¿Por qué? Por lo que les decía, porque esto mostró aumento significativo en la mortalidad de estos pacientes.
Este estudio, este es un metaanálisis, se hizo con el fin de que inicialmente un estudio en el 2015 demostró que terapias tempranas dirigidas a objetivos disminuía la mortalidad de los pacientes sépticos, pero después salieron estos 3 ensayos multicéntricos y se realizó este metaanálisis, el PROCESS, el ARISE, el PROMISE, que lo que mostraban era que usted con una reanimación, la convencional, inicialmente con esto que tenía de 30 cc por kilo, tenía iguales desenlaces que en aquellos que dirigía una terapia temprana dirigida a objetivos, que es una reanimación más rígida y posiblemente requiera de más recursos, porque estos pacientes por lo general requieren es monitorización invasiva, hemodinámica, ya sea un catéter de Swan-Ganz, entre otros. Entonces, ¿qué mostraba este metaanálisis y qué mostraron todos estos estudios? Que esta terapia temprana dirigida a objetivos no produjo mejores resultados que la atención individual y que es más, se asociaba con mayores costos en la hospitalización. Entonces, por eso las guías dicen a todos estos pacientes con sepsis o shock séptico, esos pacientes con infecciones intraabdominales complicadas, inícieles a 30 cc por kilo de peso ideal. Y es muy importante, y les traigo estos 2 artículos porque no siempre en los hospitales que trabajemos vamos a tener la disponibilidad de yo llevarlo a una unidad de cuidados intensivos de forma emergente, o a tener la posibilidad de hacer, pues, invadir al paciente. Entonces, estos estudios mostraron que también guiar la reanimación por parámetros clínicos tiene evidencia y que impacta la mortalidad de los desenlaces duros, incluso la elevación pasiva de las piernas durante 60-90 segundos, mejora el gasto cardíaco y mejora todos estos parámetros de perfusión. Entonces yo también puedo guiar mi reanimación con la diuresis, con el estado de conciencia, con la piel y no mostró inferioridad. Pero entonces usted ya me dice, entonces ya le puso el bolo inicial, ¿cómo le sigo la reanimación? Entonces, en aquellos pacientes que continúan inestables, usted le puede repetir el bolo. En esos pacientes que ya los estabilizó, las guías dicen, usted ya puede usar bolos más pequeños, incluso de la mitad o menos, y ya lo ajusta según las condiciones y patologías del paciente. Siempre, entonces, después de esas reanimaciones iniciales, recordemos que los pacientes son dinámicos, los pacientes no son un resultado de laboratorio, los pacientes no nos guiamos la reanimación solo por lactato, entonces el paciente hay que estarlo vigilando, cómo siguió su estado de conciencia, está orinando, no está orinando, cómo está la piel, nuevos síntomas, monitoría de signos vitales, ¿listo? Entonces también esos estudios mostraban que esas monitorías dinámicas complementarias ayudan a mejorar la precisión diagnóstica y el seguimiento en estos pacientes. Entonces ya hicimos la reanimación inicial, la estabilización fisiológica, vamos ahora con el control de la fuente, que también debe ser de forma inmediata. Y el control de la fuente es definido como todas esas medidas físicas que yo uso para controlar un foco de infección masiva y poder restablecer la función de ese órgano. Que ha demostrado hacer un control de la fuente de forma oportuna, que acorta el curso de terapia antibiótica, va a disminuir la mortalidad y este es un predictor independiente de mortalidad, o sea, yo poder hacer un buen control del foco. Y cuando yo no hago un adecuado control del foco, no lo hago, pues el manejo antibiótico solo no es efectivo. ¿Listo? Y en estos pacientes, la intervención quirúrgica, las guías nos siguen diciendo que es la mejor estrategia terapéutica, sobre todo en estos pacientes con infecciones complicadas o que ya tienen disfunción orgánica múltiple, o sea, en estos pacientes críticos. Pero nosotros tenemos unos factores de riesgo para no poder hacer un adecuado control de la fuente o estabilización de estos pacientes. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo? Y esto es los que nos menciona la ITSA. Lo primero, que usted tenga un retraso en la intervención inicial de más de un día. Entonces, usted se demora en intervenir este paciente, les va peor en la gravedad de la enfermedad. Entonces, se vio que pacientes con APH2 altos, mayores de 15 puntos, les iba peor en aquellos con edad avanzada que tengan múltiples comorbilidades y que estas comorbilidades estén descompensadas, en aquellos pacientes que tengan desnutrición o hipoalbuminemia, en aquellos pacientes que tengan obviamente signos de disfunción multiorgánica, cuando ya tienen afectación del peritoneo y cuando tienen presencia concomitante de malignidad y cuando yo no logro hacer un desbridamiento, un desbridamiento adecuado o control mediante el drenaje, ya sea quirúrgico o no quirúrgico. Entonces a estos pacientes les va peor. Y las guías, las del 2020, nos muestran, entonces un paciente con infección intraabdominal, usted debe hacer entonces un soporte de fluidos, una estabilización inicial, debe hacer un control de la fuente y debe hacer una terapia antibiótica empírica, que ya vamos a hablar a continuación.
Ya, cuando yo tengo los cultivos, que vamos a mirar ahora quiénes, cómo, cuándo, dónde, ya puedo decir si tengo que escalar o desescalar la terapia antibiótica. Y esto es muy importante, siempre hay que vigilar los pacientes. O sea, el paciente no es que le dice el diagnóstico y ya me desentendí, o lo llevé a cirugía y ya me desentendí. Los pacientes son dinámicos, entonces siempre tengo que estar vigilando la necesidad de reintervenciones en estos pacientes. Y traigo este estudio que se realizó en el 2019, es un estudio de cohortes multicéntrico observacional prospectivo en más de 44 UCIs alemanas con más de 1000 pacientes. Todo eso evaluaron como resultado primario la mortalidad a los 28 días. O sea, ¿qué querían evaluar ellos? O sea, si yo hacía todas estas medidas de forma oportuna, si tenía algún impacto o no. Y nos mostraron claramente eso, que un retraso de solo 3 a 6 horas en el control de la fuente de estos pacientes se asocia con un aumento significativo de la enfermedad. Entonces, conclusión, estos pacientes hay que correrles. Y, como siempre, unas reglas del control de la fuente. Tiempo, lo más rápido que podamos. O sea, estos pacientes no se pueden diferir. Si los definimos pueden llegar a difusión multiorgánica y muerte. La técnica, yo tengo que individualizar el paciente, yo tengo que definir a quién les voy a hacer un drenaje percutáneo, quién se beneficia de un manejo quirúrgico y si yo puedo llevarlo solo en un primer tiempo o a requerir una segunda mirada o una segunda reintervención. Entonces las guías nos dicen en el primer momento nosotros qué buscamos. Entonces nosotros buscamos iniciarlo de forma oportuna porque cada hora aumenta la mortalidad y las complicaciones. Yo lo que busco entonces es eliminar de forma total el foco infeccioso y los tejidos dañados. También en esos pacientes que tenga una sospecha de síndrome compartimental puedo hacer una apertura de espacios sin compartimentos. En aquellos que tengan colecciones busco evacuar el pus o cualquier otro líquido. Tengo que definir si el paciente requiere una derivación, una resección intestinal o de cualquier otro órgano y mirar hacia un lado de la cavidad peritoneal. Entonces siempre buscar la técnica quirúrgica correcta. Y aquellos que requieren un segundo momento, es aquellos sobre todo en los que busco en el paciente crítico evitar un trauma quirúrgico mayor y yo lo puedo hacer a demanda o planificado. Entonces, ya mencionamos lo del control de la fuente, ya vamos a decir yo cómo le hago ese control de la fuente. Entonces tenemos intervenciones no quirúrgicas y cuando hablamos de intervenciones no quirúrgicas nos referimos a los drenajes percutáneos. ¿Qué nos dicen las guías con respecto a este? Siempre que usted pueda realizarle un drenaje percutáneo a un paciente, hágaselo. Y eso le evita a un paciente una cirugía innecesaria. Pero ¿qué es lo que pasa con esto y por qué fallan mucho estos drenajes percutáneos? Porque nosotros como médicos a veces desconocemos la extensión, el compromiso, las características de, por ejemplo, estas colecciones. Entonces, estas colecciones grandes septadas muchas veces no logran ser drenadas de forma completa y por eso fallan. Y también la localización. Entonces, por ejemplo, un paciente con una colección interasa, entonces por eso no lo logramos drenar de forma adecuada y es ahí cuando nos toca realizar una reintervención y ya de forma quirúrgica. Y como ya les mencionaba, la intervención quirúrgica, sobre todo desde elección, es la mejor estrategia según las guías en pacientes críticos o en pacientes ya complicados, en estos de disfunción multiorgánica. ¿Qué busco con una otra, independiente de cualquiera de las dos? Determinar cuál es la causa de la infección, drenar la acumulación de líquidos y controlar el origen de la misma. Cuando los llevo a manejo quirúrgico, todo esto es lo que yo debo determinar. Pues yo hago un lado de la cavidad, voy a mirar si yo necesito hacerle una resección, una sutura, una víscera enfermo que esté perforada, si tengo que hacer una resección o tengo que extirpar un órgano, si yo tengo que hacer un desbridamiento de un tejido isquémico necrótico, si es un paciente que se beneficia de una anastomosis primaria, si lo voy a dejar con un estoma, o si yo puedo hacer, en caso de que sea un paciente con traumas y en caso de que yo tenga que hacerle una reparación. Y cuando usted tiene entonces este paciente crítico, este paciente con compromiso multiorgánico y lo llevó a una primera intervención quirúrgica, o sea, una laparotomía de emergencia, hay unos que usted debe determinar a cuáles necesitan un nuevo procedimiento. Entonces las guías nos hablan que pueden ser de dos formas, una relaparotomía de demanda o una relaparotomía planificada. Inicialmente se pensaba que estas laparotomías a demandas se deseaban solo para los pacientes que empeoraban o no mejoraban o pacientes que tenían hallazgos en la TAC sugestivos de complicaciones. Y estas laparotomías planificadas son aquellas que se hacían cada 36 a 48 horas, sobre todo para hacer una segunda mirada, una inspección, un drenaje, un nuevo lavado peritoneal, y decía que se optimizaban los recursos, reducción del riesgo de desarrollar fístulas y hernias tardías. Pero estas guías empezaron a mostrar algunos estudios para decir cuál era la mejor estrategia. Entonces, este primer estudio que se realizó en el 2000
de 2001 a 2005, salió publicado en 2012, es un ensayo clínico aleatorizado no ciego, se hizo en 7 hospitales de Países Bajos y se cogieron a los pacientes con peritonitis grave y un Apache mayor de 11 puntos. Se cogieron entonces 232 pacientes y se dividieron ambos entre ambas estrategias, de una relaparotomía a demanda y una planificada. ¿Y qué mostraron entonces? En este estudio que esas relaparotomías a demandas no tuvo una tasa significativamente menor de resultados adversos, o sea, no había cambios en la mortalidad y la morbilidad. ¿Y qué sí me servía estas relaparotomías a demandas? Una reducción sustancial en la necesidad de relaparotomías y disminución en la estancia hospitalaria y en UCI, y en los costos médicos, porque nos ahorrábamos un procedimiento quirúrgico. Este es estudio que va en 2 hospitales de Croacia, también buscaba comparar entre laparotomía a demanda y planificada en aquellos pacientes con infecciones intraabdominales graves, a quién les fue mejor en cuanto a morbilidad y mortalidad. Entonces se cogieron solo 65 pacientes, fue un estudio pequeño, 34 a demanda, 31 programado, y este fue el único estudio que mostró que esas laparotomías a demandas aumentaban la tasa de mortalidad, pero cuando yo hacía un ajuste por subgrupos, ese riesgo relativo de morir no fue significativamente, no fue estadísticamente diferente en estos grupos. Entonces se dice que esas laparotomías a demanda mejoran costos y tiempos de hospitalización también, entonces se debería preferir. Este estudio también buscaba evaluar eso, o sea, qué era mejor en cuanto a morbilidad o mortalidad después de una laparotomía de emergencia, si hacerle un procedimiento a demanda o planificado. Y también mostró eso, que la tasa de mortalidad era menor en las laparotomías a demanda, mayor supervivencia a 2 años y menos uso de recursos hospitalarios y costos. Y como no solo debemos guiar nuestras decisiones clínicas, también lo debemos hacer por costos. Este fue el estudio de costos más grande que se hizo con respecto a estos pacientes. Un ensayo controlado aleatorizado, se cogió más de 220 pacientes y que mostraba eso, que en estos que yo le hacía demanda y no planificada, tenía una media de menor uso de recursos, 65.000 euros versus 83.000 en estos pacientes que yo lo hacía de forma planificada. Y estas diferencias se encontraron en todos los recursos sanitarios y con relación a todos los pacientes en cualquier curso de la enfermedad del paciente, en cualquier estadio. Las guías, esto es un tema completamente aparte y podríamos hacer varias charlas de esto, solo es por mencionarlos. Las guías también nos dice que nosotros podemos dejar a un paciente con un abdomen abierto, que eso no está mal, que inclusive es una opción, sobre todo en estos pacientes que yo veo que no estoy seguro que le hice un adecuado control del foco infeccioso en un paciente séptico, chocado, un paciente que yo considere que va a requerir una segunda mirada, que un paciente que tenga mucho riesgo de síndrome compartimental o aquel que le hice una cirugía control daños. Esto es una opción, pero las guías también nos dicen, dejar un paciente con un abdomen abierto también tiene mucho riesgo, pérdida excesiva de líquidos, mayor tasa de infecciones, fístula intestinal, entre otras. Y solo por mencionar, hay múltiples estudios ya de que estos pacientes con abdomen agudo dejar el uso de mallas y VAC, pero uno que les quería traer pues como uno de los más conocidos, que mostraba pues como las utilidades del VAC en estos pacientes con abdomen abierto. Ya hicimos entonces la estabilización del paciente, el control de la fuente, vamos a definir lo del manejo antibiótico. Este manejo antibiótico se debe iniciar posterior a la identificación del paciente, pero ojo, en estos pacientes que estén estables. Si un paciente está chocado, inestable hemodinámicamente, el inicio de la terapia antibiótica debe ser de forma emergente. En estos que están estables, o sea, yo debo evitar iniciar esos antibióticos de forma porque su uso prolongado e inadecuado va a generar resistencias, y las guías nos mencionan que en aquellos pacientes con infecciones intraoperatorias no complicadas, llámese una apendicitis, una colecistitis no complicada, van a requerir solo una dosis única de antibiótico prequirúrgico, mientras que las infecciones complicadas, que ya sabemos cómo se define complicada, va a requerir un control de la fuente más un antibiótico de corta duración. Las guías nos dicen entonces que como estudios complementarios al inicio de esta terapia antibiótica tenemos los hemocultivos, pero se deja reservado solo para los pacientes sépticos y chocados, y el cultivo de líquido peritoneal nos va a servir entonces para dirigir la terapia antibiótica, y dice que está indicado en pacientes con infección intraabdominal nosocomial o adquirida en la comunidad con riesgo de patógenos resistentes, en los pacientes gravemente enfermos, y que debemos tomar una muestra representativa de más de un cc, ya sea del tejido o del líquido, idealmente más. Pero acá dejan en una cuña
y es que en estos países de menos recursos, en estos países de Latinoamérica o en Colombia, debemos todavía tomarle cultivo a todos estos pacientes porque estos estudios son basados en las características de la flora microbiana, o sea, de Europa y Estados Unidos. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es conocer nuestros perfiles de resistencia locales. Entonces, ya sabemos ya sabemos en qué momento vamos a iniciar la terapia antibiótica, vamos a definir cuál va a ser el antibiótico. Entonces, lo primero en estos pacientes vamos a hacer un inicio, una terapia antibiótica empírica. Vamos a basarnos en la epidemiología de resistencia local o de cada hospital y vamos a evaluar cuál es el riesgo individual de cada paciente a tener patógenos resistentes y la condición del paciente. O sea, no es lo mismo un paciente que esté chocado, que esté en una unidad de cuidados intensivos, el antibiótico el que le voy a iniciar a un paciente que esté estable. Lo que busco entonces con la terapia antibiótica es cubrir todos estos microorganismos, aerobios gram negativos, estreptococos, aeróbicos y anaerobios entéricos obligados. Y la guía nos dice que solo vamos a hacer cubrimiento antifúngico en aquellos pacientes que tengan infecciones nosocomiales, uso crónico de corticosteroides trasplantados, enfermedad injerto contra huésped e inmunosupresión. Opciones terapéuticas tengo muchas, entonces tenemos que evaluar los factores de riesgo de cada paciente y tengo entonces betalactámicos, inhibidores de betalactamasas, piperacilina, tazobactam, que es uno de los más usados acá en el hospital en Colombia, según las guías y los perfiles de resistencia. Puede usar cefalosporinas de tercera generación más metronidazol en estos pacientes no graves, pero también puede usar cefalosporinas de primera o de segunda. Las quinolonas es una buena opción, pero ojo con los perfiles de resistencia local. Acá hay mucha resistencia a quinolonas y los aminoglicósidos sirven en pacientes con infecciones por bacterias gram negativas, pero hay que mirar el riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad. En estos pacientes que tengan BLE, los carbapenémicos son los de elección. Dicen que el principal debe ser el ertapenem, porque se da solo una vez al día, pero con respecto a los otros de su grupo no muestra ninguna diferencia en los resultados. Entonces ya sabemos a quiénes le voy a iniciar la terapia antibiótica, cuánto, y ahora es por cuánto. Entonces, ¿cuál debe ser la duración de la terapia antibiótica en estos pacientes con infecciones intraabdominales? Hay varios estudios, pero los más conocidos son este estudio que salió en el New England en el 2015. Lo que buscaba comparar era darle terapia antibiótica a estos pacientes con infecciones intraabdominales complicadas y que se les realizó un adecuado control de la fuente. Entonces comparaban, se evaluó el desarrollo de ISO, de muerte, infección intraabdominal recurrente, y este estudio mostró que una duración de antibiótico de 4 días no era inferior, o sea, era similar a un ciclo antibiótico más prolongado. Entonces, esa es otra cuña que les vamos a dejar. Ya los antibióticos no se dejan ni por 5 ni por 7, sino que en estos pacientes se dejan por 4 días y mostró buenos resultados. Y este estudio, DuraPOP, se hizo en 21 UCIs francesas y lo que cogía entonces eran estos pacientes con infecciones intraabdominales complicadas, pero que estaban en disfunción multiorgánica. También comparó el uso de antibiótico durante 8 días versus 15 días y mostró que solo con el uso por 8 días tenía buenos resultados y no había diferencia con respecto a un curso más prolongado, con respecto a los términos de duración hospitalaria, estancias en UCI, riesgo de infecciones por bacterias multidrogoresistencia, y con esto reduzco la exposición a antibióticos. Y como les decía, la continuación de esa terapia antibiótica en estos pacientes más allá de 8 días no demostró ningún beneficio. Regímenes antibióticos, como les digo, hay muchos. Hay que ver que muchos se deben ajustar por la tasa de filtración glomerular y acá les queda pues la tablita. Entonces siempre individualizamos y reevaluamos estos pacientes. A quienes les voy a escalar o desescalar esa terapia antibiótica va a depender entonces de la evolución clínica del paciente. Mira, si un paciente sigue con dolor, sigue con fiebre, sigue chocado, sigue inestable, según los paraclínicos, si yo tengo paraclínicos de control y los reactantes van en ascenso, sé que debo hacer alguna medida y pues el concepto y la evolución médica. En algunos pacientes se puede realizar entonces un manejo antibiótico ambulatorio. Ya dijimos que en aquellos con infecciones intraabdominales no complicadas solo requieren una dosis antibiótica prequirúrgica, pero en aquellos que tengan infecciones intraabdominales complicadas, pero ya estén asintomáticos, sino con una adecuada evolución, no van a requerir más antibiótico que 4 días. En aquellos que ya toleren la vía oral y no tengan resistencia antibiótica, tengo múltiples opciones según los resultados de los cultivos. Puede ser moxifloxacina, ciprometronidazol, eso ya según lo que salgan los resultados. Y el paciente con mejoría clínica, pero que no mejora,
pues que no mejora o tenga un microorganismo resistente, usted debe completar la terapia de forma intravenosa. Pero hay unos de estos pacientes con infecciones intraabdominales que yo debo sospechar que tengan un fallo en el tratamiento o en el curso que esperamos de la enfermedad. Entonces, ¿quiénes son estos pacientes que yo les sospecho fallo? Que tengo una clínica persistente, que no tengo una respuesta satisfactoria, o en aquellos que tengo una recurrencia de los síntomas de 4 a 7 días posteriores al tratamiento. En estos pacientes, ¿yo qué debo hacer? Debo definir quiénes van a requerir estudios y manejo adicional. Puedo hacer una ecografía, una tomografía de control, y siempre debo determinar, como les decía, esto es una evaluación dinámica, qué paciente requiere una reintervención, ya sea un nuevo drenaje, una intervención quirúrgica, y si necesito nuevos cultivos adicionales contra hongos, bacterias o especiales. Entonces, los mensajes para llevar a la casa, ¿cuáles son? Las infecciones intraabdominales son un grupo de infecciones de entidades muy comunes, tienen una alta tasa de mortalidad, y entonces acá es donde nosotros debemos conocerlas para poder diagnosticarlas, porque como siempre nos has dicho, nosotros solo diagnosticamos lo que conocemos. Estas infecciones intraabdominales generan una alta carga de comorbilidades, secuelas e impactos en la calidad de vida. Por eso debemos hacer un manejo oportuno siempre con esos 4 pilares, o sea, reconozco, diagnostico, inicio el manejo, estabilización, control de la fuente de antibióticos. No solo es para el paciente, sino también es retrasos en el diagnóstico, en el manejo. Es una alta carga económica para el sistema de salud, y el mensaje que les decía, siempre que vamos a enviar una ayuda diagnóstica para clínica, tener muy claro por qué la mandamos, y siempre, si usted no sabe, pida ayuda. Muchas gracias, quedo atento a sus comentarios y nos invitamos a la próxima charla el 21 de octubre a cargo de la doctora Verónica Villa.